Nos presentamos, bueno, como ya habrán sabido a través de nuestras comunicaciones, nosotros somos BRIA, y hicimos este webinar pensando en la importancia de lo que está sucediendo en términos de la nueva ley y todo lo que implica en nuestras industrias, los cambios que se producen por estos cambios normativos. Ya sabemos que siempre cuando hay grandes cambios normativos hay mucha incertidumbre. La incertidumbre también se transforma en miedo, y esta es nuestra forma de aportar un poco a la conversación y desde nuestro punto de vista también a ayudar un poco en esta agitación que se produce cuando vienen estos cambios. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la sesión? Este webinar busca explicar cómo se implementa la nueva ley de permisología y las implicancias reales que esto podría tener para proyectos que entran en desarrollo a partir del próximo año, ¿ya? Y creemos que esta, más que una reforma legal, es un cambio operativo, y la verdad es que se parece bastante a ciertas cosas que nosotros veníamos trabajando desde ya. También hemos tenido cierta injerencia en esta ley, así que también la conocemos un poco desde su gestión, desde su génesis. Entonces también queremos compartir un poco con ustedes la forma en que nosotros veníamos abordando la ley antigua y cómo eso finalmente calza muy bien con la nueva normativa. Y les queremos contar un poquito de BRIA. Bueno, esta presentación se las vamos a enviar, así que ahí también pueden leer un poquito más de nosotros, pero nosotros ya llevamos 20 años trabajando, obviamente en distintas etapas. La empresa ha pasado por distintas etapas de aprendizaje, y finalmente nos concentramos en la gestión regulatoria de Chile, porque encontramos que teníamos ciertas ventajas, o la verdad es que veíamos la industria de una forma particular que poca gente estaba viendo. Entonces había una ventaja que quisimos explotar ahí. Y nos ha ido bastante bien con esta perspectiva distinta con la cual abordamos la permisología o el sector de los permisos en Chile. Y de hecho, a partir de eso, nosotros desarrollamos un método propio que le llamamos el método BRIA, del cual les vamos a hablar un poco posteriormente. Ya en general nosotros podemos decir que nos gusta acompañar a nuestros clientes desde la evaluación temprana del terreno, porque parte de nuestro método tiene que ver con saber bien o sea, tener una visión global del éxito posible de un proyecto, porque muchas veces los proyectos son pobremente elegidos desde el comienzo. Entonces nosotros nos gusta tomar los proyectos desde el comienzo para saber si realmente hay un potencial en general. Y también quizá Juan Pablo nos puede contar mejor que nuestro gerente general de todo este funcionamiento de nuestro método. ¿Ya? ¿Y en qué nos especializamos? Nos especializamos en permisos complejos y SEIA. Nos preocupamos de hacer ingresos robustos desde el comienzo para evitar que hayan vueltas posteriormente, y tener respuesta estratégica a cada una de las interrogantes que se van dando dentro del proceso. ¿Ya? También trabajamos muy fuertemente en proyectos sectoriales de una forma bien particular, que también calza muy bien con la nueva forma en la que funciona la nueva ley. También trabajamos con anticipación regulatoria. Entonces vamos viendo cada una de las modificaciones que se van haciendo a las distintas normativas y nos adelantamos ahí. Ya ahí tenemos también nos consideramos como un gran compliance estratégico, y estamos alineados con bancos, inversionistas y estándares de gobernanza. Nos gusta decir que BRIA no solo tramita permisos, sino que también destraba proyectos, reduce incertidumbre, que es parte de lo que estamos haciendo ahora, buscar reducir la incertidumbre y, por sobre todo, asegurar resultados, porque obviamente teniendo certezas, obviamente dan muchas más ganas de invertir, sin lugar a dudas. Les voy a mostrar un pequeño video de nosotros, mientras también sigue llegando el resto de la gente. Hace más de 20 años comenzamos en el mundo inmobiliario, haciendo proyectos de viviendas sociales en zonas urbanas y rurales, enfrentando todo tipo de desafíos técnicos, sociales y políticos. En ese entonces, creamos una empresa con 4 áreas especializadas: sanitaria, hidráulica, vial tránsito y ambiental. Invertimos fuerte para construir una estructura que nos permitiera coordinar de forma integrada estas disciplinas.
algo muy poco común en ese tiempo. Pero entendimos desde el inicio que el éxito de un proyecto no dependía solo de cumplir con la normativa, sino de anticiparse, planificar en paralelo y mantener el control de las múltiples variables. Con los años, esa visión se transformó en lo que hoy llamamos el método BRIA, una forma de estructurar proyectos desde la prefactibilidad hasta el permiso de edificación, asegurando su viabilidad técnica, normativa y financiera desde el primer día. En un comienzo nos especializamos en proyectos de S49 que presentan terrenos complejos y una tramitación exigente. Más tarde, incorporamos también proyectos del sector energético, donde encontramos una oportunidad estratégica. Inversionistas extranjeros necesitaban un acompañamiento integral que no solo resolviera la evaluación ambiental, sino que también entendiera de suelos, accesos, IMIV, arquitectura, vialidad y toda la permisología sectorial chilena. Así, pasamos de ser una empresa que hacía proyectos a una consultora estratégica capaz de coordinar equipos técnicos, dialogar con autoridades, minimizar riesgos y reducir tiempos de tramitación. Hoy, nuestra propuesta de valor se basa en detectar líneas críticas temprano, tramitar en paralelo y coordinar especialidades desde una sola figura responsable. Ya no basta con saber de medio ambiente. Hay que entender el negocio, el diseño, la política y la normativa. Eso es lo que hacemos en BRIA. Nuestro propósito es claro: acompañar a nuestros clientes hasta lograr el permiso de edificación, asegurando desde el primer día la viabilidad real del proyecto. Porque sabemos por experiencia propia que cuando se parte bien, todo lo demás fluye. Y bueno, ya ahora los dejo con Juan Pablo Briceño, que es nuestro gerente general, es un experto en permiso ambiental y sectorial, y les cuento un poquito de él y su trayectoria. Él es ingeniero civil de la Universidad de Concepción y tiene una mención en ingeniería de transportes. También tiene un MBA de la Universidad del Desarrollo y un diplomado en ingeniería sanitaria y medio ambiente de la Universidad del Biobío. ¿Ya? Más de 20 años de experiencia también en el desarrollo de proyectos complejos. De hecho, su especialidad es tomar proyectos que han tenido ciertas complejidades y que han rebotado desde otras consultoras. Evaluación ambiental y coordinación de permisos sectoriales, asesorando también iniciativas en los sectores de ingeniería, inmobiliario e infraestructura. Él ha participado activamente en el análisis y desarrollo de marcos normativos, lo que le ha permitido abordar la nueva ley de permisología desde una mirada técnica, estratégica y aplicada, enfocada en sus impactos reales sobre plazos, costos y riesgos de los proyectos. ¿Ya? Y sin más preámbulo, los dejo con Juan Pablo. Vamos, Juan Pablo. Permíteme compartir. Voy a dejar de compartir. Un problema técnico en la carga, parece. Ahí sí. Ya, bueno, voy a ir lo más directo al grano. Bueno, vamos a analizar la ley de 21.770, que es la ley de permisología. Vamos a ver cómo se creó esta ley, qué es lo que busca, cómo se estructura, cómo genera una interacción con otras leyes, cómo genera una interacción con el Ministerio de Medio Ambiente, que es un tema muy, muy, muy delicado, cómo esto genera aporte a la industria, que particularmente a la industria inmobiliaria, en la fecha en que esto se implementa, nuestro análisis de cuán aplicables son las medidas que están en esta ley, proposiciones y casos prácticos, es decir, cómo podemos usar esto. Y el último punto que se lo agregué hoy día, que es una propuesta que el gobierno entrante nos está solicitando para ver cómo mejorar la construcción de viviendas sociales de C49, perdón, en terrenos rurales. Entonces, a ver, esto nace porque evidentemente se hace un diagnóstico de que en Chile existía un concepto de que había que tener demasiados permisos, había que hacer mucho análisis,
y que finalmente la estructura gubernamental no se acomodaba a los inversionistas, sino que tenía que ser al revés. Bueno, esto fue creciendo y durante este año, llamémoslo así, se aceleró por todo el tema de discusión política que hubo, eh, y se le dio el vamos y esta ley partió eh, en septiembre de este año. Ahora, ¿qué es lo que busca esta ley? Lo que busca es agilizar sin desregular. Lo que busca es buscar la forma de simplificar todos los permisos públicos asociados, lo que busca es separar los grandes de los pequeños, lo que busca es encontrar mejores formas para que el Estado preste un mejor servicio a los privados para poder eh, aprobar proyectos sin afectar la calidad. Uno de los temas que son muy potentes en esto es que se entiende que la inversión es relevante y que el sector público tiene que encontrar las formas de acomodarse a las inversiones, tanto nacionales como extranjeras. Evidentemente, esto implica todo un plan de modernización. ¿Cómo se estructura esto? Existe una oficina de autorizaciones sectoriales e inversión, que es la madre de todo esto. Y después existe una estructura que está un poquito más abajo, que es un comité de autorizaciones sectoriales e inversión, que lo que busca es cómo coordinar, estructurar y mejorar eh, la forma en que los servicios públicos trabajan tanto interna como de manera coordinada. Y evidentemente, la guinda de la torta es un sistema de información unificado digital, que se le llama SUPER, que es una especie de servicio de evaluación de impacto ambiental, es decir, la plataforma del CIA, pero enfocado a solamente los permisos sectoriales. Esta oficina de autorizaciones sectoriales, que es la estructura madre, lo que busca es un concepto muy clave: aplicación de técnica habilitante. De hecho, esta aplicación de técnica habilitante ya lo vimos en la ley de las direcciones de obras municipales para agilizar los permisos, que tiene que ver con declaraciones juradas, por ejemplo, para obtener permisos de obras preliminares. Lo que se busca con la aplicación de técnica habilitante es que la inversión en Chile no es solamente los grandes proyectos, que es súper importante, sino que también hay proyectos pequeños, y esos proyectos pequeños no pueden llevar los mismos trámites o al mismo nivel. Es decir, una panadería no se puede comparar con una central hidroeléctrica. Hoy en día funciona muy parecido. Entonces, esta aplicación de técnica habilitante lo que busca también es agilizar eso y quitarle recursos o ayudar con no quitar recursos al Estado. Promueve la coordinación de los servicios, administra esta mega plataforma digital, genera presión en los servicios para que hayan KPI, indicadores de desempeño de mejora de los tiempos. También va a generar procesos internos y dictámenes que son multiservicios. Va a haber un sistema de transparencia donde los servicios públicos van a tener que mostrar sus tiempos, sus gestiones, y eso evidentemente lo hace competir. Y un tema muy relevante es que van a haber mesas regionales que van a permitir a cada región y a cada industria explicar cuáles son los problemas y de esa manera coordinarse mejor. El comité de autorizaciones lo que busca es una colaboración entre servicios públicos. Y uno de los temas más relevantes es que va a generar un análisis que va a ir en el tiempo de cómo mejorar todo el sistema en paralelo en Chile. Hoy en día en Chile funciona lineal, y esa cosa, o esa estructura, perdón, lineal, es una estructura muy lenta. Entonces, la tramitación en paralelo es una necesidad absoluta. En el resto del mundo, en los países desarrollados, eso funciona así. Y lo otro es temas de comité muy, muy, muy especializados para resolver temas muy, muy, muy técnicos, específicos. Por ejemplo, lo que pasa con las viviendas sociales en terrenos rurales. Eh, la plataforma Super es la columna vertebral, es la guinda, y lo que busca es tener un sistema único donde yo, para un solo proyecto, tramite todos mis proyectos sectoriales en el mismo lugar. Es súper importante que no va a ser público como el sistema de evaluación de impacto ambiental. Va a ser muy similar a lo que hoy en día tiene la plataforma SEIM, que tramita los IMIF. El mecanismo de fomento a la inversión. Lo que se busca es separar los grandes de los chicos y de los medianos, y se aplican estas técnicas habilitantes, que al principio siempre son declaraciones juradas, donde yo me hago cargo de lo que digo, y por lo tanto no tengo que estar tramitando permisos. Evidentemente esto tiene responsabilidades
legal y me tengo que hacer cargo de eso en el caso que no cumpla. Hay un incentivo súper importante a las inversiones estratégicas. Lo que se van a definir por medio de estos comités proyectos estratégicos, y esos proyectos estratégicos van a tener una reducción del 50% en los plazos de tramitación. También hay otra certeza jurídica, que es el congelamiento normativo, lo que busca que para proyectos que tienen RCA, independiente de que se tramiten en ese momento o 5 años después, las normas sectoriales no cambian. Esto es súper, súper importante porque como el CIA cambia tan rápidamente, no siempre se alcanza a acoplar el mundo sectorial. ¿Cómo la ley interactúa con otros ministerios? Bueno, interactúa con muchísimos ministerios, como está mostrado acá. Hay modificaciones de código y reglamento, hay técnica habilitante, disminución de plazo, aumento de capacidad en personal de servicios públicos. Esto es súper importante porque eh, no se puede agilizar todo y cambiar y hacer toda esta estructura sin incorporar recursos al Estado. Aceleración de recepciones, porque también se entiende que no solamente son los proyectos, sino también que se pueden recepcionar estas cosas por todos estos servicios públicos que están acá. Y se incorpora el concepto de revisores independientes. Por ejemplo, en las direcciones de obras municipales se puede agilizar tiempo, se puede agilizar formas de muchos tipos con revisores independientes. En la gran mayoría de los otros servicios no existe. Esto se va a diseñar. Es un cambio súper importante. Impacto en el Ministerio de Medio Ambiente y sobre todo en el Servicio de Evaluación Ambiental. Es súper importante entender que cuando se creó esta ley, la ley al principio, estábamos hablando del 2023, buscaba refundar el sistema de evaluación de impacto ambiental y juntar todos los permisos sectoriales y todos los permisos ambientales en una sola estructura, similar a lo que tiene, por ejemplo, Barcelona. Lamentablemente eso era algo muy, muy, muy grande y el Ministerio de Medio Ambiente, por medio del SEA, demostró técnicamente que ellos funcionan bien. Lo mostró con plazos, con documentos concretos y por lo tanto se enfocó en realidad a mejorar toda la gestión de los servicios públicos que no tengan que ver con ello. Ahora, hay ciertos puntos, por ejemplo, como que los organismos sectoriales no van a poder exigir nuevos temas ambientales. Y existe este guiño, que es una cosa bien concreta, con respecto a el desarrollo de tramitación en paralela, sobre todo para proyectos grandes y de relevancia estratégica para el país. Ahora, ¿cuáles son los aportes para nuestra industria? Estoy hablando del mundo inmobiliario. Tiene una estructura súper potente en temas de tramitación de permisos sectoriales, coordinación entre servicios públicos, técnica habilitante, es decir, separa por servicio público y por industria qué cosas se pueden hacer sin tener que hacer permisos, llamándolo así. Una plataforma electrónica. Ahora, esto es súper importante, que esta plataforma electrónica, si uno mira, por ejemplo, todo el tiempo que el Ministerio de Medio Ambiente, desde CONAMA hasta ahora, han pasado más de 20 años. Hay varios experimentos fallidos en la tramitación, perdón, el desarrollo de plataformas. Y uno de los claves del éxito, que a nosotros también nos ha tocado trabajar en alguna, es el tema de que se haga bien desde un principio y no apurado. El tema de la tramitación en paralela es algo espectacular. Y uno de los temas más relevantes es que los organismos públicos sectoriales no podrán, perdón, pedir otra aprobación de otro servicio para poder ellos empezar a tramitar. Porque hoy en día eso funciona así y hace que todo sea más lento. Se van a reestructurar las admisibilidades de muchos proyectos en función del punto anterior. Los trámites donde no hayan ventanilla única, como por ejemplo en los proyectos IMIB o en proyectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y que haya interacción con otros servicios públicos, se van a pedir plazos legales para que los servicios puedan pedir información de otros servicios. Ya no va a estar este proceso de que, oye, no me respondió el otro servicio, entonces no puedo hacer nada. Disminuciones tremendas, tremendas en los plazos de revisión de los proyectos sectoriales. Estamos hablando de 50 días. Eso es enorme. Lo otro es que hay una aplicación clara del silencio administrativo, es decir, si el servicio no cumple, sea por aprobado. Punto. Van a haber multas por atraso a los revisores y o jefaturas que no respondan en tiempo. Esto es un tema súper delicado y que habrá que ver en el tiempo. Hay un aumento de capacidad del Estado con personal externo especialista y se abre la posibilidad de revisor independiente. Ahora,
¿Cómo está funcionando hoy? Bueno, la ley está vigente, pero como ley. Y en este momento, ¿qué se está haciendo? Se está haciendo un levantamiento, esto es muy parecido a lo que se hizo en el sistema de evaluación de impacto ambiental, hacer un levantamiento de todos los permisos sectoriales para minimizar los procesos, que no hayan cosas repetidas, verlo por región, trámites duplicados. De hecho, hoy en día el Ministerio de Economía, que es quien lleva esto, está levantando toda esta información. Eh, y después de eso, evidentemente, va a haber un decreto que refunda todos estos permisos sectoriales. Eh, Hizo operaciones de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales está para septiembre de 2026 y la modificación de cuerpos legales sectoriales septiembre de 2026. La Super, que es la plataforma, debería comenzar sus operaciones eh, en septiembre de 2026. Lo veo muy poco probable. Y decretos que regulan la nueva forma de operar trámites sectoriales también en 2026. Si se dan cuenta, casi todos los reglamentos están para el próximo año. Sin embargo, estos reglamentos van a tener también periodos de adaptación. Lo que nosotros estimamos, en base a que hemos visto otros cambios bruscos como estos, es que en realidad la operación no la vamos a ver bien real hasta en 5 años más. Eh, lo que vamos a ver son transiciones, adaptaciones, eh, cambios, pero el cambio profundo lo que la inversión busca no va a estar en 5 años. Por lo tanto, hay que irse acomodando. La aplicabilidad de estas medidas. Primero partimos que tiene una estructura jurídica súper sólida. Eso es totalmente factible. Está bien hecha la ley. La modernización e implementación de tecnología también, solo que hay que tener mucho cuidado de que el remedio no sea peor que la enfermedad. Es decir, no puede ingresar parqueado por tiempo, que ha pasado en muchos otros casos. El tema de la revisión de procesos internos es 100% factible, ya se está haciendo, pero que hay que tener mucho ojo en la capacitación con los funcionarios públicos. Separar los permisos por complejidad de mercado con técnica habilitante ya se probó por medio de la ley orgánica de municipalidades con esta nueva adaptación y está funcionando relativamente bien. No se podría medir al 100% porque evidentemente se implementó en un momento de baja inversión y por lo tanto baja carga, pero está funcionando. Aumentar controladamente la capacidad del Estado con recursos internos, también permitiendo que los privados incorporen agentes externos. Esto es súper importante porque hay un tema presupuestario. La ley tiene el primer año recursos claros y después va a depender del presupuesto anual. Entonces, también esto es súper importante. Y lo mismo, la disminución potente de plazo de servicios públicos está, claramente va a poder funcionar con todo esto, pero va a requerir muchos recursos. Esto de las multas por atraso de servicios públicos, yo creo que es una súper declaración de intenciones. Habría que ver cómo eso va a funcionar. Ahora, el aumento de control y transparencia, efectivamente también se puede hacer porque se pueden generar indicadores de desempeño y por lo tanto eso se pueden publicar, que es lo que la ley busca. Comentarios que nosotros tenemos con respecto a la ley. No podemos esperar que toda esta cosa se construya y necesitamos, para que la inversión funcione, ciertas acciones que se deberían ir trabajando. El primero es la coordinación y la mejora con el servicio de evaluación ambiental para proyectos que tienen incertidumbre jurídica con servicios sectoriales. Aquí pasa mucho con el tema de las compensaciones. Este es un tema muy profundo que hay que trabajar. Necesitamos presionar o se necesita presionar para que las estructuras de tramitación en paralelo empiecen a hacerse. De hecho, en nuestra experiencia, nosotros ya llevamos 20 años haciendo tramitación en paralelo en diferentes industrias, pero no todos los servicios ni todas las regiones están de acuerdo. Requiere mucho lobby, pero se puede hacer, es cosa de ponerse de acuerdo. Se debe crear o hacer, yo les propongo una modificación a la ley para que tenga más fuerza el tema de las modificaciones de proyectos. Sabemos que los proyectos más grandes tienen muchas modificaciones y no se puede tener una estructura rígida con respecto a eso. Otro tema es que se necesita, por medio de la Cámara de Chile de la Construcción
o cualquier otro ente, presionar para participar en el diseño de la super. Esto es un tema súper potente porque ya ha pasado en otros casos que los diseños se han hecho a puerta cerrada y no se han logrado los objetivos. Se necesitan generar comités de emergencia por mercado productivo. Por ejemplo, el tema de la vivienda. No se puede esperar 5 años para que esto entre en operación global. También hay que ver cómo hacerle un adendum a la ley o presionar para que se tengan fondos claros el próximo año. Y también se deben generar comités de emergencia para mejorar los permisos municipales, a pesar de que existe una ley específica para eso. Casos prácticos, por ejemplo, que no pueden esperar. Eh, Son cosas que nosotros hemos ido construyendo en el tiempo. Existen servicios públicos que son extremadamente reconocidos, que tienen muchos tiempos de tramitación. Y son conocidos y se pueden intervenir. Hay servidores públicos que se deberían desvincular o a reasignar porque efectivamente traban el proceso. Se debe acelerar el plan de cero papel. No puede ser que todavía tengamos organismos públicos que no funcionen de manera digital. Hay muchos servicios que están haciendo un trabajo híbrido hoy en día y ha ayudado muchísimo. Se debe unificar los criterios por región. Esto cambia enormemente por región. También se debe priorizar la unificación de criterios que dependen de más de un servicio. Por ejemplo, el caso de los informes favorables a la construcción, que tienes un SAC, tienes un MIMBU y se tienen que trabajar entre ellos. Y eso es súper importante. Lo mismo con el tema de presionar para que sea unificado el concepto de tramitación en paralelo. Y lo otro es que hay que ver la forma, y también esto se ha estado trabajando en el Estado, en varios servicios, de que no exista este concepto de que una revisión se va a un provincial, sino que dentro del estatuto central todo se revisa. Eso ayuda muchísimo. Eh, Se deben reasignar recursos en los servicios públicos que hoy en día tienen más trabas, porque eso ayuda a disminuir los tiempos. Eh, lo mismo con servicios que son súper reconocidos, que se demoran mucho en recepcionar la obra, hacer visitas a terreno. Son archiconocidos. Se debe trabajar, esto es súper importante, en los servicios públicos que no tienen la figura de modificación de proyecto. No puede ser eso porque eso complica. Imagínense tener que volver a tramitar un proyecto que se demora un año porque le hizo una modificación. Eh, Se debe trabajar también con las direcciones de obras municipales para poder ingresar permisos de edificación, no necesariamente con checklist y que los proyectos sectoriales estén aprobados, sino que necesariamente estén solo ingresados. Eh, Otros casos prácticos. El Estado debe coordinar con el Ministerio de Medio Ambiente la posibilidad de que los compromisos voluntarios por compensación estén fuera de la evaluación y se hagan ante el servicio, ante la SMA, que es como se hacía hace mucho tiempo atrás. También hay que buscar un acuerdo, y esto es súper relevante, súper relevante, con el Ministerio de Medio Ambiente, específicamente con el Servicio de Evaluación Ambiental, para que no se hagan transformaciones tan bruscas, porque efectivamente el Ministerio de Medio Ambiente con el SEA funciona bastante bien, pero cada vez que ellos hacen un cambio, esos cambios el mundo sectorial no logra acomodarse. Y hay un proceso, hay un tiempo de adaptación para los consultores, para las empresas privadas, y es muy brusco. Entonces hay que encontrar una forma de llegar a un equilibrio con esos cambios. Hay otros temas que son súper importantes en el mundo inmobiliario que tiene que ver con que el área de desarrollo social respete que el IMIB vale técnicamente y que además hay una circular y no se generen observaciones innecesarias. Lo otro es que también hay que crear toda una estructura para que el área de desarrollo social respete el derecho a la propiedad privada con respecto al reasentamiento en las metodologías de medio humano. Entonces son temas súper atingentes al mundo inmobiliario. Ahora, fui lo más rápido posible porque quería llegar a un tema que estamos trabajando hace muchos años, que tiene que ver con un mercado muy específico y está acoplado a la ley de permisología y también a los cambios que esta ley tiene que ir haciendo, que tiene que ver con cómo
hacer más viviendas sociales de S49 en terrenos rurales. El diagnóstico es que la gran mayoría de los proyectos hacen, evidentemente, 159 viviendas para no ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Además, es muy riesgoso a nivel de inversión, de certeza jurídica, hacer dos proyectos contiguos porque te pueden acusar de fraccionamiento de proyecto y por lo tanto tienes que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, y la estadística muestra que prácticamente no hay ningún proyecto ambientalmente aprobado, salvo los que tenemos nosotros, que, que hayan podido hacer más de 200 viviendas con una evaluación ambiental. Ahora, el éxito que nosotros hemos creado también en una metodología para que esto funcione es que depende de ciertos factores. Lo primero es que los proyectos no se pueden hacer un proyecto de 1000 viviendas de una sola vez. Hay que ir haciéndolos por etapas y se tiene que ir pensando por etapas. Este mismo pensamiento tiene que ser sistémico entre todas las variables que voy a comentar, porque si una de ellas falla, entonces esto se cae. El concepto de núcleo urbano. El volumen de viviendas en zonas rurales y la distancia que tiene está regido por la Ley General de Urbanismo y Construcción, el artículo 55, y evidentemente cuando yo en una zona rural hago muchas viviendas, genero un núcleo urbano, es decir, gente que tiene necesidades. Y los conceptos de núcleo urbano ingresan por medio de un estudio de impacto ambiental. Al ingresar por medio de un estudio de impacto ambiental, virtualmente el proyecto se cae porque los tiempos son muy grandes. La clasificación del suelo según los instructivos del Servicio Agrícola y Ganadero. Esto lo limita todo, sobre todo para proyectos que están en la zona centro y sobre todo en la zona sur. Porque cuando yo tengo un proyecto que la categoría de suelo es altamente agrícola, es decir, para el SAC, es decir, categoría 3 o inferior, yo tengo que hacer un estudio de impacto ambiental y no una declaración de impacto ambiental. Y eso también merma esta urgencia habitacional que tiene el país. El tema de los servicios sanitarios. Esto es trascendental porque cuando se hacen proyectos donde los servicios sanitarios no lo entrega una empresa sanitaria, sino que están asociados a una APR o tienen tratamientos individualizados, la verdad es que la experiencia ha sido súper mala. El otro tema es que prácticamente todos estos proyectos que se hacen en zonas rurales tienen acceso a rutas de vialidad que generalmente son accesos a rutas de vialidad de menor categoría. Y eso es complejo porque no tienen la capacidad para recibir todos estos flujos futuros. Y pasa exactamente lo mismo con el IMIP, porque los IMIP en su nuevo decreto también implica que los proyectos en zona rural también tienen que ingresar. Antes no era así. Y evidentemente una de las cosas más complejas es el tema de las exigencias que se ponen por esta ventanilla única, sobre todo la coordinación con el Ministerio de Transporte para la locomoción colectiva. ¿No? Entonces, en base a eso, las medidas más urgentes que estarían en la misma línea de las mejoras o las adaptaciones a la ley de permisología que se requiere hoy y no en 5 años más, es, primero, realizar un acuerdo nacional con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para aclarar el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción y definir el concepto de núcleo urbano, porque hoy en día no existe, dice núcleo urbano, pero nada más, entonces no se sabe. Y evidentemente hay que hacer excepciones para la emergencia habitacional. El otro tema es que hay que hacer un acuerdo con el Ministerio de Agricultura que para proyectos que sean menores de 169 viviendas, entendiendo que los comités son generalmente 159, que en el caso donde la categoría es 3 o inferior según el SAC, se pueden hacer compensaciones sin ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental y hacerlo a través de la Seremi Medio Ambiente. En otros mercados esto se ha podido hacer. Realizar un acuerdo nacional con el Ministerio de Medio Ambiente y también Minagri para proyectos sí deben ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, pero que su categoría sea 3 o inferior, no se tenga que hacer un estudio de impacto ambiental, sino que hacer una declaración de impacto ambiental y hacer una compensación, tal como hoy en día se hacen compensaciones de ruido, se hacen compensaciones de emisiones atmosféricas. Eso ya existe. Esto es algo que no necesita transformaciones profundas en la ley. Lo mismo son un acuerdo nacional con el MINAGRI, el SAC y el MIMBU para poder tramitar en paralelo la IFC y en el caso de que haya evaluación ambiental, empezar a tramitarlo con el PA 160 aprobado. Para otros mercados también ya lo hemos hecho con el método BRIA.
El tema es que no está generalizado y menos para este mercado específico que tan urgente es. Otro tema es generar un acuerdo, que también se ha hecho en otros casos, entre los privados, es decir, los desarrolladores, las inmobiliarias, las constructoras, y el MIMBU para hacer una compensación en recursos, como se ha hecho para la compensación energética, para el tema de emisiones, para, en el caso de que haya que compensar suelo, esto se pueda financiar. Exactamente lo mismo, el mismo metodología para ampliar, perdón, para hacer los 52 bis. Porque los pocos proyectos que han sido exitosos y que han funcionado bien han generado el 52 bis. Esto también le ayuda a la sanitaria, esto también le ayuda al Estado porque se amplían los servicios sanitarios y eso le da espacio para seguir creciendo. Y el último punto es, no sé si el último punto, perdón, es generar un acuerdo bien entre los privados, Vialidad, el Servicio de Vivienda y Urbanismo y la Seremi de Transporte, para que en las tramitaciones, específicamente de vialidad de los CIMIF, no existan las mismas exigencias en términos de tener que hacerse cargo de la infraestructura pública futura, de gestionar la locomoción colectiva para agilizar trámites. Es decir, todas las cosas que hemos visto en nuestros más de 20 años se pueden hacer con acuerdos. Y evidentemente vamos a seguir trabajando para poder enviar este documento más trabajado, porque esto es una línea de ideas que tiene que expresarse de mejor manera, con enviárselo al gobierno que está en trámite. Entonces, para cerrar, la ley de permisología no cambia las reglas, las va a mejorar enormemente cuando esté en operación, pero no va a cambiar que necesitamos estructurar esto a nivel macro, hay que pensar lo ambiental de lo sectorial, hay que hacer prefactibilidad, hay que entender cómo funciona todo el tema, pero evidentemente va a ayudar. Y nosotros también queremos como industria ayudar a que esto sea de mejor manera. Gracias. Queremos agradecer sinceramente a cada uno de ustedes por asistir a nuestro webinar de la Ley de Permisología. Para nosotros es muy valioso contar con su participación e interés en un tema clave para el desarrollo del proyecto. Mi nombre es Maribela Barzúa, soy la gerente comercial de BRIE y quedo a su disposición para resolver dudas y recibir comentarios y coordinar futuras conversaciones. Mi correo es maribel.barzua@bria.cl y mi número de celular 974-64-9092. La presentación será enviada prontamente por los correos electrónicos de todos los participantes para que cuenten con su respaldo y puedan revisar con mayor detalle. A continuación, damos paso a la ronda de preguntas y respuestas. Agradeceremos levantar la mano. Gracias. Perfecto. Bueno, veo que hay algunas preguntas ya en el chat, también existe la posibilidad, le habíamos contado también antes, que pueden levantar la mano y nosotros dar el pie para hacer preguntas también por voz. Ya, pero por mientras voy a traspasar las preguntas que se han hecho a través del chat. La primera que apareció es de Federico Rengifo, que dice: dentro de los proyectos estratégicos, ¿hay algún umbral que defina las 3 categorías? No. Como idea nomás, y en el paso del tiempo, en la medida que la ley vaya generando su estructura, eso se va a ir definiendo. Hoy no hay nada. La siguiente pregunta dice: ¿qué nivel de avance se conoce de la plataforma Super? ¿La plataforma IMIP logró funcionar? Aquí hagamos un poquito de historia. El 2013 se generó una plataforma que en ese tiempo no existían los IMIP, existían los SEISTU y los análisis vial básicos, era más arcaico. Y se creó una plataforma que no me acuerdo el nombre en este momento y duró un mes arriba. Y fue un desastre sin precedentes. Y de hecho complicó todo porque hubo que volver al papel y fue súper complejo. La plataforma de los IMIP también tuvo muchos problemas en su principio porque se hizo muy rápido. Es decir, porque recordemos que los IMIP vienen de la Ley de Aporte a Espacios Públicos
la ley de aporte a espacios públicos dijo, bueno, ¿por qué no transformamos también los EITU, que son los que más generan aporte a los espacios públicos? Y se transformó con el Decreto Supremo 30 los IMIP, y al mismo tiempo tenía la plataforma. El primer año de la plataforma fue súper complejo y todavía se sigue adaptando, sobre todo para los IMIP menores. Ahora, ¿qué se sabe de la plataforma? En este momento se están haciendo los diagnósticos que van muy asociados a las técnicas habilitantes, pero no hay nada concreto, nada. Ya, tenemos otra pregunta también de Claudio, la anterior era de Guillermo. La siguiente es de Claudio Salinas y dice, ¿una DOM puede emitir observaciones? ah, me saltó. No, de Claudio Salinas. Dice, ¿un servicio público puede emitir observaciones nuevas después de ser subsanadas una vez? Y si es así, ¿cuántas veces puede emitir observaciones? Lo que pasa es que en estricto rigor, la ley que lleva más de sí, como un año, de agilización de permisos municipales, tiene súper estructurados los plazos. Y de hecho existe dos rondas de observación. La primera, que es la más potente, y la segunda, que es para cosas muy pequeñas. Y en estricto rigor no debiese pedirte algo de nuevo. Pero mi consejo para cualquier persona que tenga esto es que pida una reunión por ley del LOI y que lo asegure por ese lado. Rodolfo Lira pregunta, ¿se espera entonces que esto comience a regir en 5 años más, dentro de unos 5 años? No, no, no. Nuestro análisis es que creemos que la ley completa, con toda su estructura, va a estar operativa en 5 años. Evidentemente, tampoco el próximo año va a estar operativa donde veamos cambios profundos. Por eso que nosotros hacemos toda esta lista de cosas que se necesitan hoy, no en 2 o 3 años más. Pero evidentemente van a ir cambiando. Va a ir de a poco esto mejorando. Pero la operación completa, donde vamos a ver la máxima expresión de esta ley, debería ser en 5 años. Claudio Salinas también pregunta nuevamente, ¿una DOM puede emitir observaciones viales posterior a estar aprobado un IMIF? En estricto rigor, no, porque el Decreto Supremo 30 está en paralelo a la Ley Orgánica de Municipalidad, y si el IMIF está aprobado, de hecho, la Dirección de Obra de Tránsito ya pasó por esa tramitación. Por lo tanto, lo más probable que pase ahí es que hayan cambiado los revisores. Pero el IMIF vale y se debe hacer respetar. Ismael Pinto pregunta, ¿cómo se fiscalizará efectivamente el cumplimiento de los plazos máximos por parte de los servicios públicos y qué herramientas concretas tendrá el titular del proyecto si estos plazos no se respetan? La técnica más potente, y que por lo menos nosotros, perdón, lo hemos visto aplicado durante los últimos años, es el silencio administrativo. De hecho, en el Decreto Supremo 30, que regula los IMIF, nosotros hemos aplicado muchísimo silencio administrativo sin ningún problema. En esta ley particularmente es así. Por lo tanto, cuando entre en vigencia el decreto específico que vaya regulando por servicio los tiempos, eh, se aplica el silencio administrativo y listo. Ese es el objetivo de la ley. Patricio Huidobro pregunta, ¿no tienes un resumen de cuáles son los cambios entre los que teníamos como permisos a lo que exigirá esta nueva ley? Los cambios entre permisos. Los cambios entre permisos deberían ser menores, es decir, se ha tomado una política en los últimos 10 años, 15 años en Chile, de agrandar las exigencias de los permisos. Lo que se está buscando con las técnicas habilitantes y con el análisis de rastrillo es minimizar la cantidad de información que cada permiso va a requerir, porque eso también es una optimización tremenda para el Estado. Nicolás Plaza pregunta, ¿qué pasaría con los distintos criterios a nivel regional para un mismo servicio? Por ejemplo, Serviu Maule solicita permiso de edificación aprobado para declarar la admisibilidad de un proyecto de ingeniería de accesos, no así como el caso general que se requiere ante el proyecto aprobado. Eso debería terminar. Y eso debería terminar el próximo año, porque cada servicio no se manda solo, sino que tiene que regirse bajo ciertas estructuras. Y precisamente el tema de la tramitación en paralelo, que es una de las cosas más fundamentales de la ley, debería empezar a generarse. Eh, Esto va a ser una transformación, pero va para allá. Guillermo pregunta, ¿siempre son dos rondas de observaciones?
Generalmente, la gran mayoría de los servicios públicos son 2 rondas de observaciones, sobre todo los que están asociados a ventanillas únicas, tanto en papel como en digital. Felipe, por su parte, pregunta, ¿falta la aprobación de reglamentos para poner en práctica la ley? ¿Cada No hay ni, ministerio debería hacer sus reglamentos? no, lo que va a pasar es que, bueno, primero, la respuesta es que no hay ningún reglamento vigente hoy en día y deberían empezar a hacerse desde junio en adelante del próximo año. La ley le faculta al Ministerio de Economía, por medio de este organismo de coordinación sectorial, que ellos no puedan hacer sus modificaciones individuales. Y eso va a generar criterios globales a nivel nacional, y por lo tanto esos reglamentos tienen que pasar por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y para que no haya una visión de tratar de saltarse esta ley. Ismael Pinto pregunta, desde la experiencia comparada, ¿existen estimaciones del impacto de esta ley en reducción de plazos y costos indirectos de los proyectos inmobiliarios? Nuestra estimación es que los tiempos se deberían reducir si se hace, bueno, bajo el método GRIA, que es el como método más efectivo que hay hoy en día, hacer proyectos en paralelo, pero además con la visión, porque ojo, esta ley salió hace poco, pero nosotros la hemos estado presionando en todos los servicios públicos y todos ya entienden que esta cosa va para allá. Todos ya tienen claro que está vigente, pero que no están los reglamentos, que no están los decretos todavía, pero va para allá. Nosotros creemos que se van a reducir los tiempos entre un 50 y un 40% en casi todos los servicios públicos. Fernando pregunta, ¿cómo es posible aplicar el silencio administrativo? ¿Se podrá seguir aplicando con la misma técnica? El silencio administrativo hoy en día se puede aplicar porque la ley, no me acuerdo el número exacto, pero que es de la Administración de Órganos del Estado, la tiene en un artículo específico y por lo tanto se puede aplicar por papel si es necesario. Ahora, eh, todo el mundo le tiene miedo a esto porque genera conflictos posteriores con otro servicio o con el mismo servicio. Pero en el momento, probablemente ya en el otro año, cuando estén los primeros cambios, al igual que pasó en el decreto Supremo 30, lo de IMIP, va a quedar decretada, es decir, va a haber un decreto específico que va a decir cómo se aplica el silencio administrativo y va a ser llegar y utilizarlo. De hecho, hoy en día, por ejemplo, en los IMIP se aplica el silencio administrativo por medio de la plataforma. De hecho, la Super busca exactamente lo mismo. Milton pregunta, si hay una modificación del proyecto que altere los accesos, ¿el IMIP deberá actualizarse en simultáneo? Si por alguna razón, que no debería pasar, porque cuando yo tramito accesos, esos accesos dentro de los IMIP son revisados por la ventanilla única y evidentemente lo revisan todos los servicios, salvo que sea un IMIP menor y por lo tanto no haya pasado, lo que yo debería hacer es hacerle una modificación de proyecto en la plataforma del CEN, que existe esa posibilidad. Ahora va a depender evidentemente, porque no tengo el caso aquí, de la magnitud del cambio. Pero, ojo, que si estoy en el SEIM y tengo que modificar mi acceso, yo podría en la tanda de observaciones pedir una reunión específica para aclarar esto y así no tener que perder tiempo. Claudio Salinas pregunta, si un permiso de edificación requiere que, por ejemplo, Serna Geomin se pronuncie, ¿quién controla los tiempos de Serna Geomin? ¿Quién Hoy controla en la día, exigencia que éste puede indicar, ya que pueden ser exigencias no contempladas en la OGUC o la LGUC? hoy en día nadie. De hecho, eso es un problema y se dan cuenta en esta ley de permisología se plantea un artículo específico, bueno, no tengo la ley aquí, pero está ahí, donde si un servicio le tiene que pedir ayuda a otro servicio, este no tiene ciertos plazos. Ahora, eh, si el permiso de edificación te está pidiendo una autorización del SENAGIOMIN, es porque puede que haya un riesgo de remoción en masa, un riesgo estructural, y eso habría que revisarlo. Son casos específicos, lo podemos ver aparte. No tengo todos los antecedentes en este momento. Ismael Pinto pregunta, durante el periodo de transición, ¿cómo se gestionará la coexistencia entre permisos ingresados bajo el sistema antiguo y los nuevos procedimientos, especialmente en proyectos que ya están en desarrollo? La ley
plantea que todo lo que esté ingresado antes de que exista los decretos específicos se sigue manteniendo. Los que tengan los nuevos decretos cambian. La generación de los decretos en el diario oficial es lo que marca el punto de partida. Nicolás Plaza pregunta, si tengo un proyecto que al categorizar me da IMIP intermedio, ¿me pueden acusar de fraccionamiento si lo hago en 2 etapas para forzar un IMIP básico? No, creo que no voy a responder esa pregunta porque este video después se va a entregar a otras personas y me parece que eso es algo que deberíamos conversar en privado. Esas son todas las preguntas que tenemos hasta el momento. No sé si alguien más quiere hacer un comentario, alguna otra pregunta, contarnos algo, presentarse. Estamos aquí en exposición. Aquí llega una nueva pregunta. Felipe pregunta, ¿la ley incluye algo respecto de cambio de uso de suelo para terrenos urbanos o DS49? No, y por eso la última parte de esta presentación implica entregar estas necesidades al nuevo gobierno y explicarle cómo funciona esto de los cambios de uso de suelo, que ya no se llaman cambios de uso de suelo, se llaman informes favorables de construcción, IFC. Porque hay una figura jurídica muy importante. Los cambios de suelo es que yo no cambio el destino del suelo. Lo que hago es que el informe favorable de construcción me dice, en este espacio que usted tiene, usted puede construir cierto proyecto, pero no cambio el destino, porque eso implicaría cambiar el interregional. Pero, sin embargo, no está. Y una de las cosas que hemos trabajado enormemente, por eso somos los que aprobamos proyectos de S49 en terrenos rurales, es que hay que hacer algunos ajustes que no son tan relevantes y que en otras industrias ya se han hecho y por lo tanto se pudiesen hacer muy rápido. Bueno, y ya Fernanda nos da las gracias. Muchas gracias, dice, por este espacio con explicación y análisis. Y Catherine nos pregunta, ¿y el video que era disponible? El video se les estará enviando durante la próxima semana, probablemente, porque hay que procesarlo y se los vamos a enviar por correo, tal como les llegó el link de esta reunión. Bueno, nosotros queremos agradecerle a ustedes por haber participado y seguiremos construyendo nuevos espacios para hacer que la inversión en Chile sea cada vez más factible. Tenemos mucha fe con todas las transformaciones que se han estado generando y esta ley es es un faro en el proceso que vamos a ir viviendo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por participar y como decía Juan Pablo, nosotros también vamos a abrir ciertos espacios para entregar información. Tenemos sus correos, no somos buenos para el spam, así que utilizamos nuestras bases de correos generalmente para enviar cosas que sentimos que son interesantes, que todos conozcan, que todos entiendan, para ser más transparente en la industria y para también ser un aporte un poco al desarrollo de proyectos en nuestro país. Y Muchas si gracias a quedaron todos. con algunas consultas o necesitan mayor información, me escriben a mi correo maribel.abarzua@bria.cl y nosotros prontamente le podemos enviar la respuesta. Así que muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias a todos.